Muy buenas tardes, yo soy Armando, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones y hoy voy a hablarle un poco acerca del funcionamiento de un lazo de seguimiento de fase o PLL. ¿Qué es un PLL? Un PLL es un circuito que permite que una señal de referencia externa controle la frecuencia y la fase de un oscilador. Como objetivo de esta charla tenemos caracterizar un PLL modelo CD4046BE, entender el funcionamiento de cada uno de los elementos que lo componen y determinar la función de transferencia del mismo en cierto rango de trabajo donde se pueda considerar como un sistema LTI. En esta diapositiva se muestra un esquema tanto interno como externo de lo que es el PLL. Vemos que está constituido en su interior por un amplificador, dos comparadores de fase, un oscilador controlado por tensión, un diodo Zener, otro componente que en realidad no lo usamos en este trabajo. Externamente tenemos un filtro pasabajos y dos resistencias y un condensador conectados a VCO, que es justamente para configurar el dispositivo. Esto visto de esta forma parece un poco complicado y difícil de entender. Por ello lo que haremos será mostrarle un diagrama en bloque de la conexión que se hizo. En este diagrama en bloque podemos ver que la entrada, la señal de referencia, viene conectada a una de las entradas del comparador de fase, el filtro pasa abajo conectado a la salida del comparador y el oscilador controlado por voltaje conectado a la otra entrada del comparador. El comparador de fase 1 es una compuerta lógica llamada XOR, la cual implementa el O exclusivo. O sea, para dos valores iguales de la entrada tenemos un 0 en la salida y para dos valores diferentes de la entrada tenemos un 1 a la salida. También sabemos del comparador que su valor medio, el de la señal de salida, es proporcional a desfasaje entre las dos señales de entrada, siendo el factor de proporcionalidad K sub D, que llamaremos ganancia del comparador. El valor medio de la señal de salida es el promedio en un periodo de dicha señal. El comparador de fase 2, como no sabíamos de antemano cómo funcionaba, lo que se hizo fue caracterizar ambos y dependiendo de su comportamiento se eligió el más adecuado. Bueno, la mayoría de nosotros debería saber ya lo que es un filtro pasabajo. En este caso se utilizó un filtro orden 1 con una combinación de RC. Y bueno, el filtro pasabajo en un PLL tiene dos importantes funciones. Primero, elimina el ruido y cualquier componente de alta frecuencia de la salida del comparador. Y segundo, es el bloque más importante en la determinación de las características dinámicas del lazo, tales como el rango de captura, la respuesta en frecuencia y la respuesta transitoria del sistema. Un oscilador controlado por voltaje o VCO es un dispositivo que, como su nombre lo indica, para una tensión de entrada produce una señal de salida cuadrada de frecuencia proporcional a la tensión de entrada. Los componentes C1, R1 y R2 son justamente para ajustar el rango de trabajo del VCO, o sea, el rango de frecuencia de trabajo. Existen dos formas de determinar R1 y R2. Una forma sería mediante estas fórmulas de acá, o sea, una vez decidimos en qué rango de frecuencia queremos que trabaje el VCO, prefijamos el valor de C1 y podemos determinar la R1 y la R2 para que el VCO trabaje en ese rango de frecuencia. Pero, como dije, estas fórmulas son aproximadas. Otra forma de determinar R1 y R2 es precisamente acudiendo al datasheet del dispositivo, y acá encontramos dos gráficas que para determinado valor de capacidad y frecuencia de trabajo podemos determinar dichos valores de R1 y de R2, que dicho sea de paso fue el método que utilizamos para la determinación de dicha resistencia. El siguiente gráfico muestra un modelo de funcionamiento de
de un PLL. En el eje Y tenemos la frecuencia del VCO, en el eje X tenemos la frecuencia de entrada y vemos que se define básicamente dos rangos de trabajo, un rango de seguimiento y un rango de captura. El rango de seguimiento es el máximo rango lineal en el que puede estar enganchado el PLL, y el rango de captura es un rango que está contenido dentro del rango de seguimiento y está limitado por las frecuencias de enganche del PLL. Para la determinación de la función de transferencia del PLL hay que tener en cuenta que dichas funciones de transferencia son aplicables solo a sistemas LTI, y en los PLL, al igual que en la polarización de los transistores, algunos valores de reposo no están vinculados de forma lineal. Por lo tanto, trataremos de buscar un modelo equivalente lineal válido únicamente en un restringido rango de operación, como puede ser el rango de seguimiento. Bueno, teniendo en cuenta esto, podemos expresar el siguiente diagrama en bloque, constituido por las funciones de transferencia de cada bloque, donde HCDF es la función de transferencia del comparador de fase, esta es la función de transferencia del VCO y esta la función de transferencia del filtro paso abajo. Bueno, este esquema en bloque, este diagrama en bloque es equivalente a este que se muestra acá, el cual tiene una función de transferencia descrita por esta ecuación, donde AS sería el producto de todas las funciones de transferencia anteriores y beta sub S sería en este caso 1, porque en esta parte no existe nada. Bueno, sustituyendo estas funciones de transferencia en esta ecuación, obtenemos que la función de transferencia del PLL en general queda descrita por esta ecuación que está acá, donde omega n es la frecuencia natural del sistema, que queda totalmente descrita por estos parámetros, K sub D, K sub O y tau, y epsilon es el factor de amortiguamiento del sistema, que también queda descrito por los mismos parámetros. Bueno, para comenzar con los resultados, decir que se decidió trabajar en un rango de frecuencia entre 14,5 y 24,5 kHz, con una alimentación de la placa de 15 volt y una tensión mínima de 0 volt. Además se trabajó con señales cuadradas a la entrada del PLL. Bueno, se comenzó caracterizando el comparador de fase 1. Para ello lo que se hizo fue conectar un generador de señales con ambos canales conectados a la entrada del comparador, reproduciendo señales cuadradas de igual frecuencia e igual amplitud. Además se conectó un osciloscopio a la salida del comparador y mediante un programa en Python lo que se hizo fue comenzar a variar la fase de una de las señales de entrada y se fueron tomando los valores medios de la señal de salida. Graficando esto tenemos lo siguiente, donde de la zona lineal podemos sacar la constante K sub D o la ganancia del comparador, y el desfasaje máximo en la mayor zona lineal que tenemos es de 180 grados. Para el comparador de fase 2 hicimos exactamente lo mismo y obtenemos esta gráfica que está acá, donde vemos que no tiene un comportamiento lineal, por tanto no existe una zona en la cual se pueda considerar como un sistema LTI, que es indispensable para la determinación de la función de transferencia del PLL más adelante. Por tanto, descartamos esta posibilidad de este segundo comparador y seguimos trabajando con el primer comparador. Bueno, para el oscilador controlado por tensión, como habíamos mencionado antes, para la elección de R1 y R2 mediante las siguientes gráficas, lo que se hizo fue fijar un valor de C1 igual a 10 nanofaradio, y dependiendo del rango elegido anteriormente de frecuencias, podemos notar que R1 y R2 son precisamente 10 kilo ohm. Bueno, una vez fijados estos valores de C1, R1 y R2, se procedió a caracterizar el VCO. Para ello se conectó una fuente de tensión a la entrada del mismo, la cual se fue variando desde 0 hasta 15 volt, y se fueron tomando los valores de frecuencia a la salida conectando un osciloscopio en dicho pin. De lo cual se obtuvo el siguiente resultado. De esta gráfica se puede observar que
La frecuencia mínima y la frecuencia máxima de operación del VCO son de un rango de 15 a 24 kHz, lo cual corresponde bastante bien con las frecuencias fijadas anteriormente. Y también haciendo un ajuste en la zona lineal podemos determinar la constante de proporcionalidad del VCO o la ganancia, que es igual a este valor que está acá. Bueno, una vez caracterizado el comparador de fase y el VCO, se procedió a la selección del filtro pasabajo. Para ello se montó el circuito inicial con valores de R3 y R2 arbitrarios. Se conectó un generador de señales para la señal de referencia, variando su frecuencia entre F mínima y F máxima del VCO. Y además se conectó un osciloscopio para observar la señal de salida del VCO y la señal de referencia. Con esos valores de R3 y R2 seleccionados inicialmente, se observó que el PLL no alcanzaba un estado estacionario. Esto llevó a pensar que el filtro modifica, entre otras cosas, el rango de captura, lo cual impidió en este caso el enganche del PLL. Próximamente se decidió fijar C2 igual a 10 nanofaradios y colocar un potenciómetro en lugar de R3 para así encontrar una R que proporcione un rango de captura adecuado. Después de varios intentos se eligió R3 igual a 33 kΩ. Una vez seleccionado el filtro base abajo, se procedió a conectar un generador de señales a la entrada del mismo y un osciloscopio a la salida. Se fue variando la frecuencia de la señal de entrada desde 0 hasta 1 kHz y se fueron tomando valores de la amplitud de la señal a la salida mediante el osciloscopio. Bueno, haciendo un diagrama de Bode con estos datos, como se ve acá, se obtiene que la frecuencia de corte es igual a este valor y tau es igual a este valor. Una vez ajustado y configurado cada elemento, se realizó un barrido en frecuencia de 10 a 28 kHz de la frecuencia de referencia. Para ello se conectó un generador de señales a la entrada del comparador y un osciloscopio a la salida del VCO, obteniendo así los valores de la frecuencia de oscilación de salida del VCO. En esta diapositiva se muestran los resultados obtenidos. De la figura 1 se puede comprobar que los resultados coinciden con el modelo propuesto, salvo en estas partes del gráfico donde tienen un comportamiento aleatorio. Haciendo zoom en la región lineal se puede ver con claridad el rango de captura y el rango de seguimiento. Estos rangos están bastante unidos, por lo que se podría aumentar la constante de tiempo del filtro, provocando una disminución del rango de captura. Además se observa que la frecuencia máxima y la frecuencia mínima de oscilación del PLL define un rango menor al definido para el VCO. Se piensa que esto es debido a la saturación del comparador de fase. Bueno, y del gráfico anterior podemos deducir el ancho del rango de captura, el ancho del rango de seguimiento y la frecuencia central de oscilación. Para la función de transferencia sustituimos los valores obtenidos en las ecuaciones de omega n y epsilon y de esa forma tenemos la función de transferencia del PLL en general. Y acá a la derecha tenemos un diagrama de Bode del comportamiento de esta función de transferencia. Podemos ver que tiene un comportamiento de un filtro pasabajo de segundo orden. Y como conclusión tenemos que para señales digitales el comparador de fase 1 es más adecuado que el comparador de fase 2. También es conveniente que la frecuencia de entrada o frecuencia de referencia sea lo más alta posible para que sea removida fácilmente por el filtro y no sea la propia frecuencia de entrada la que obligue a fijar la frecuencia de corte. Otra causa que justifica la conveniencia de seleccionar una frecuencia de entrada lo más alta posible es que la corrección de la tensión de control solo puede realizarse una vez cada ciclo de la señal de entrada. Por ejemplo, si la frecuencia de referencia es de 1 kHz, la corrección es cada 1 milisegundo. Otra conclusión es que el rango de seguimiento no depende de las características del filtro y la frecuencia máxima y mínima del PLL quedan definidos por el dispositivo que primero se sature, puede ser el comparador de fase o el VCO. Al contrario, el rango de captura sí que depende del filtro pasabajo. Bueno, las características del filtro, entre otras cosas, limitan la rapidez en que el estado fijo puede ser alcanzado, ya que la tensión del capacitor no puede cambiar instantáneamente.
El filtro pasabajo debe ser elegido de forma que no reduzca el rango de captura a más del 10% del rango de seguimiento para señales ruidosas, lo que nos da una condición de que la frecuencia de corte debe estar entre FL/100 y FL. Ahora, si el rango de captura se reduce más de lo indicado, puede que el PLL nunca llegue a engancharse. Sin embargo, si la señal de entrada es estable con poco ruido, el lazo necesita muy poca información para reproducirla fielmente, siendo suficiente un filtro de ancho de banda muy pequeño, como 1 o 2 Hz. Y por último, el PLL funciona como un filtro de frecuencia variable y de pequeño ancho de banda. Bueno, muchas gracias y quedo disponible a cualquier pregunta que quieran hacerme.